Ok, ok, ok. Vamos a empezar esta clase número 9. Faltan 2 minutos para empezar. Vamos a ver si tenemos aquí. Vamos a ver si tenemos aquí personas que quieran entrar a la clase. Los que vayan entrando, en caso de que no me dé cuenta, no esté poniendo atención, los que van entrando a la clase, les pido que se presenten. Si por casualidad tienen su micrófono apagado o su video apagado, les pido que lo prendan. Básicamente solamente le apachurran en el símbolo de video o de micrófono. Queda un minuto. Ok, bueno, ¿qué ha pasado? Tenemos la clase número 9 hoy y no he podido, aunque no lo puedas creer, no he podido contar mi historia en 15 minutos. Me ha costado mucho trabajo hacerlo de una forma breve. El número 9, pienso que el número 9, clase número 9 va a ser la definitiva. Creo que esta vez sí voy a tener éxito en contar mi historia de la forma breve. Ya sé cómo le voy a hacer. Es muy fácil, no voy a platicar mucho. Exactamente 9 de la noche. Amigos, bienvenidos a Exitosos Sin Límites, esta clase cibernética donde nos podemos juntar de cualquier lugar del mundo. La única cosa que tenemos que hacer es coincidir en el tiempo. Yo estoy a la hora de Los Ángeles y sé que hay personas que se han estado conectando de todo Estados Unidos, Nueva York, ah, la Florida, Utah, Colorado, Texas, ah, Washington, me parece que también. Bueno, les agradezco mucho. Nuevo México. Sé que se están conectando y sé que muchas personas llegan cansados de trabajar y creo que para muchos de ellos puede ser ya muy noche. Nueva York, Nueva York. Entonces, por ejemplo, ahorita aquí en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles, las 9 de la noche ya son las 12 de la noche. Entonces, si te estás conectando desde Nueva York, mi respeto, porque eso quiere decir que estás comprometido. Desvelarte, 9 de la noche aquí, 12 de la noche, quiere decir que te vas a tener que desvelar un poco, pero ¿sabes qué? Los emprendedores somos así. No nos importa a qué hora, no nos importa en qué lugar, estamos ahí presentes y nos conectamos y sacrificamos lo que tenemos que sacrificar. Bueno, vamos a empezar a ver si esta vez sí. Déjame cambiar mi forma de hablar. Esta vez sí lo vamos a lograr de lograr contar mi historia de la forma más breve posible. Yo nací en la capital de México. Mis padres aman a Dios por razones eh, religiosas. Me sacaron de la escuela cuando yo estaba en tercer grado. Nos movimos a Michoacán por las mismas razones. En Michoacán Ah, mis padres tenían una paletería y una
tienda de abarrotes, vendieron la tienda de abarrotes, nos llevamos la paletería. Mi padre empezó a trabajar una carpintería, abrió su taller. Yo ahí aprendí a trabajar carpintería. El hecho de que me sacaron de la escuela causó en mí un hambre por el aprendizaje y leía todo lo que se me presentaba. Ah, libros de la casa, la mayoría libros religiosos, pero yo compraba revistas porque ayudaba en la paletería, me quedaba a cuidar la paletería en las tardes, entonces tenía chance de leer libros que tenían que ver con los superamigos, héroes, de muchos temas, pero uno de los que más me fascinó fue el de Calimán. Calimán, el que decía que el que domina la mente lo domina todo. Cuando tenía, ah, aunque te voy a platicar mi historia breve, no me quiero saltar cosas que son importantes. Cuando tenía alrededor de 16 años, ah, compré mi primer libro. Bueno, compré tres, pero el más importante fue el que se relaciona con la mente. Se llama Tus zonas erróneas del doctor Wayne Dyer. Los otros dos libros importantes, pero te los cuento después. Este libro causó en mí un deseo por ayudar a otras personas, porque cuando estaba leyendo el libro me ayudó a entender cosas de la vida, cosas que los seres humanos hacemos, porque ya sabes, la psicología habla de la comportamiento del ser humano. Eh, en varias ocasiones estaba llorando, muchas veces de alegría, muchas veces de agradecimiento, muchas veces de... am, am, ¿qué más? Quiero recordar todos esos sentimientos que tenía. Ah, también de descubrimiento, porque estaba aprendiendo de las historias de otras personas, pero estaba aprendiendo de mí mismo. Y recuerdo que estaba muy agradecido y dije, bueno, me juré que yo en el futuro iba a ayudar a otras personas, iba a hacer algo parecido. Tal vez no convertirme en un escritor de libros o psicólogo, pero sabía que quería ayudar a la gente a sentir lo que yo estaba sintiendo. Eh, entonces, ese libro me gustó mucho, lo leí todo completo, creo que lo leí unas cuantas veces, porque te acuerdas que si solamente tengo tercer grado de educación en México, quiere decir que mi lectura no era muy rápida y también me imagino que algunas palabras me costaba trabajo entenderlas. O sea, había mucho vocabulario, obviamente, que apenas estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, el aprendizaje fue lento, pero lo suficiente como para entender eh, lo básico. Entonces, unos cuantos semanas, más o menos, eh, tuve un accidente en la carpintería, trabajando en la carpintería de mi papá. Entonces, me corté los dedos de mi mano izquierda y esto causó en mi vida un, me marcó, básicamente. Eh, este accidente me hubiera afectado muchísimo, pero no me afectó mucho porque ya estaba leyendo este libro de psicología. Me ayudó a entender muchas cosas. También me ayudó a mantenerme más tranquilo. Cuando vi mis dedos caer en el acerrín, obviamente los junté, me puse un trapo en la mano. eh, Recuerdo que todo se volvió más lento y y estuve pensando así como, de la misma forma que perdí mis dedos, pude haber perdido mi vida.
digamos que en un accidente o algo. Entonces me juré que iba a aprovechar mi vida al máximo, que iba a asegurarme de que este accidente me iba a recordar que tenía que hacer algo con mi vida. O sea, básicamente los veo todos los días, ¿no? No siempre recuerdo este juramento, pero ese juramento ya está en mi ADN, básicamente. Entonces todos los días hago algo, todos los días me preparo, estudio y todo. Entonces sí estoy cumpliendo con ese juramento. Otra cosa que pasó, cuando llegamos al hospital, el doctor y una enfermera nos preguntaron, ¿dónde están el resto de los dedos? Y mis padres y yo y mis hermanos, no recuerdo quién más estaba ahí, nos quedamos viendo como no los trajimos. Y dijeron otra cosa que eso me dolió mucho más. Si los hubieran puesto en hielo y si los hubieran traído, se los hubiéramos podido pegar y casi iban a funcionar al 100%. O sea que se iba a curar, se iba a pegar el hueso, todo. Eh, obviamente se iba a quedar la cortada ahí, pero iban a quedar, o sea, los tuviera todavía completos, ¿ok? Entonces, cuando escuché eso, me dolió mucho más porque me di cuenta que ignoraba muchas cosas y me juré, otro juramento, que iba a aprender lo más posible de las cosas básicas de la vida para que si algo pasaba, estar preparado, pero no solamente eso, adelantarme y asegurarme de que no pasaban cosas como tener un accidente, como tener una enfermedad, como cosas que muchas veces uno hace sin darse cuenta porque ignora a uno las ah, consecuencias, ¿ok? Entonces me quedó marcado eso, o sea, son ya dos cosas. Hay otra cosa que pasó referente a este accidente. Yo estaba jugando fútbol y ese fin de semana, esto accidente pasó como un miércoles, recuerdo porque el fin de semana teníamos un partido de fútbol el domingo. Nos estábamos disputando la final y yo era el portero. Entonces, jugué la final, me sangró la mano, el equipo contrario sabían que yo tenía un accidente y a propósito tiraban más fuerte, más unos cañonazos que tiraban. Nos fuimos a penalties, yo hice un buen trabajo, una compañero de nuestro equipo falló un penalti, entonces eso hizo que perdiéramos. Entonces, por mi parte, yo me sentí que cumplí con mi deber y mis amigos me felicitaron, nos abrazamos, muchos estaban llorando de alegría porque fue una final increíble. Es uno de los partidos que voy a recordar por el resto de mi vida como uno de los mejores. Otra cosa que pasó, eh, también causa de este libro me estaba ayudando a tomar decisiones porque entendí algo básico. Cada decisión que uno hace, ya sea positiva o negativa, uno nunca sabe cuál es, ¿verdad? Que nos va a afectar en el futuro. Ya sea que si hacemos una buena decisión, pues eso se va a reflejar en el futuro. Si hacemos una mala decisión, pues igual se va a reflejar. Entonces, o sea, básicamente cada decisión que tomamos construye nuestro futuro o lo destruye, dependiendo. Entonces, yo tomé la decisión de venirme a Estados Unidos, digamos que ya entrando a los 17 y quería conocer al mundo y tenía mucha hambre por superación, éxito, conocer cosas nuevas y triunfar en la vida. Llegué a Estados Unidos, casi inmediatamente me metí a la escuela para aprender inglés
gracias a Dios, con unos amigos me guiaron. Algo pasó que es importante mencionar. Imagínate, desde tercer grado hasta los 16, 17 años, no había pisado un salón de clases. Entonces, imagínate, no sé, para ti, para muchas personas es insignificante. Para mí fue una decisión difícil, pero también fue ah, mucho nerviosismo. Estaba temblando, mis piernas, mis manos, estaba sudando. Me parece que la gente alrededor se dio cuenta, o no sé, pero gracias a Dios me mantuve firme. Y recuerdo recordar palabras de Calimán: el que domina la mente lo domina todo. Sereno, tranquilo, paciencia, mucha paciencia. Entonces, y luego también palabras del libro, ¿no? Que recuerdo que ese libro lo tenía muy presente todavía, las enseñanzas. Para hacerte la historia corta, como 7 años después, ya me estaba graduando de high school. Creo que en México le dicen como bachilleres o algo así. Ok, entonces ocurrió algo que me ayudó también a marcar mi vida, ¿no? Porque yo estaba tomando una clase, bueno, tomé una clase, varias clases de escribir a máquina y computadoras. Mi profesora, que la conocía como por unos 2 años, finalmente se dio cuenta que tuve un accidente y en la plática me pidió que si podía pasar al frente el día de la graduación para compartir mi historia. Y entonces yo le dije, no, hablar en público me aterra y prefiero que no. Y me convenció, me dijo, Miguel, yo sé que tú quieres ser una persona de éxito y le estás echando muchas ganas. Si te dejas que te venza este miedo, este nerviosismo, te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Estoy usando mis propias palabras. Pero si lo dominas, eso te va a ayudar a ser más fuerte y te va a dar más práctica para hablar en público. Porque si quieres ser un líder, tienes que hablar en público, tienes que hablarle a la gente. Entonces, no puedes ser un líder, o sea, me dio ahí me dijo la verdad, ¿no? Entonces yo recordé mi juramento, lo que leí en el libro, mis deseos por superarme y le dije, está bien, lo voy a hacer. 2 semanas más o menos de preparación, ya pasé al frente el día de la graduación y estaba muy nervioso. Mis piernas me temblaban. eh, em, tuve que respirar varias veces, hacer pausa, pero gracias a Dios salió bien, considerando todo. Y para que sepas, yo en mi inglés yo tengo un acento muy marcado, pero nunca me importó cortarlo porque quise que esto fuera parte de mi esencia, algo así. Entonces, gracias a Dios pasó eso. Me sentí muy orgulloso de tener otro logro en mi vida. Después de ahí me fui al colegio, el colegio de Santa Mónica. Para hacerte la historia más corta, como unos 4 años después, me estoy graduando, perdón, ya estaba a punto de graduarme, pero estaba terminando la clase más alta del colegio, se llama literatura de inglés. Y en esta clase yo le eché muchas ganas. Bueno, le estaba echando ganas a todo, pero en esta clase, sorpresa que agarré la calificación más alta y una chava del Medio Oriente. Los dos, el lenguaje es de inglés, es nuestro segundo lenguaje. Entonces, el profesor dijo, estoy orgulloso de estas dos personas, son los que agarraron el
la calificación más alta, les pido que pasen al frente, mencionó su nombre de ella y luego el mío, y yo me quedé como que me tardó unos cuantos segundos para recuperarme. Pasé al frente, pero yo andaba sudando porque venía de practicar, estaba en el equipo de atletismo de la escuela y entonces todas las tardes entrenábamos. Entonces yo llegaba al salón, pero pasaba al baño, me limpiaba un poco, tal vez me cambiaba de playera, me ponía desodorante, me limpiaba lo más posible, pero no me sentía lo presentable como cuando estás. Entonces yo andaba en shorts y unas chanclas, eh, pasé al frente, leí mi papel, así ya sabes, con mi acento, otra vez, una vez más, pasar a hablar en público. Y igual, nervioso, mis piernas me temblaban, igual. Pero ya, ¿sabes qué? Para entonces ya lo estaba dominando más. Todavía sentía nerviosismo, pero estaba como más fuerte ya, ¿ok? Más seguridad, más más confianza en mí, pero todavía mucho nerviosismo. Esta calificación causó algo en mí, porque fíjate, el hecho de que no estudié en México, que solamente tuve tercer grado de estudio, eso causó en mí cierto tipo de inseguridad, no inferioridad. Siempre estuve seguro de que era inteligente, pero sabía que estaba ignorando muchas cosas. Entonces, con esta clase, algo así como que no estaba educado lo suficiente, como que me hacía falta algo. Entonces, esta clase, con esta calificación, finalmente pude romper esta cadena que me estaba siguiendo. Estaba ahí como de vez en cuando se asomaba este monstruo, ¿ok? Y finalmente lo dominé, lo vencí y lo maté, básicamente. O sea, ya no volvió a pasar. Ok, importante mencionarlo porque quiero que entiendas lo que está pasando dentro de mi mente, porque esa trayectoria, todo tuvo que ver con mi forma de pensar. Ok, unos meses antes yo estaba haciendo algunos estudios personales, como estudiándome a mí mismo, porque si me voy a ir a la universidad, quería estar seguro que estaba escogiendo una carrera a la que iba a dedicar el resto de mi vida. Y recuerdo tener en mi mente mucho estrés y le estaba pidiendo a Dios que me iluminara, que me diera una señal de que iba en el camino correcto. Pasó algo importante de mencionar que no me daba cuenta que estaba pasando. En mi trabajo, yo trabajaba de mesero, trabajaba en las noches, 3 días, 4 días máximo. Mi amigo, el encargado del restaurante, un americano, buen amigo mío, me dijo, Miguel, te quiero recomendar un libro. Nos ocupamos, le dije, sí, vamos, sí, ¿cómo se llama? Nos ocupamos y hasta que terminamos la noche, nos sentamos a cenar y a platicar. Y ya le dije, platícame el libro. Y me dice, te voy a decir cómo se llama el libro, te lo voy a recomendar, pero me tienes que jurar 3 cosas. Son importantes. La primera, quiero que me jures que vas a ir a comprarlo tú mismo con tu propio dinero, de tu propia iniciativa. Porque yo te lo puedo regalar o puedes mandar a alguien, pero es importante que tú lo hagas de la forma que te lo estoy diciendo. Le dije, ok, te lo juro. Me pareció un poco interesante de la forma que estaba ah, me estaba presentando este libro, ¿no? Porque dije, ok, este libro, tal vez ese libro tiene algo interesante. La segunda me dijo,
quiero que me jures que vas a leer el libro por completo, jurado. Tercera, quiero que me jures que vas a practicar una cosa, un concepto, una idea o algo que te guste del libro para el resto de tu vida. ¿Ok? Te lo juro. Porque ya sabes, la experiencia de haber leído aquel libro, ese libro ha estado en mí por siempre. Ya no recuerdo con claridad el material, pero sé que está en mí y lo hago, porque se convirtió parte de mi vida, ¿no? Y le dije, ok, más o menos pensé que iba a ser algo así. Entonces le dije, bien, ¿cómo se llama? Ya, no la hagas, ¿verdad? Y me dice, se llama Piense y hágase rico. Cuando escuché la palabra piense, me quedé sorprendido, porque si hasta ahorita, hasta este momento, te has dado cuenta que la mayoría de cosas que yo estoy hablando tienen que ver con la mente. ¿Te acuerdas, Calimán? El libro, Psicología. Este libro, el título, o sea, piense, es como, me quedé como, wow. Y luego la segunda parte, y hágase rico. Quiere decir que estas dos palabras, este pensamiento, este título, encierran cosas grandes que cuando tienes cierto entendimiento, dices, yo le dije, wow, me encanta el título. Este escritor debe ser un genio. Algo así estuve comentando. Me dice la misma cosa, yo pensé. Me dijo, está buenísimo. Al siguiente día fui a comprarlo, empecé a leerlo el tiempo que tenía libre, lo más posible. Me tardó como alrededor de una semana para leerlo, pero pasó algo sumamente interesante. Como a la mitad del libro, en una noche que llegué de trabajar, lo empecé a leer y me empecé a meter en el material, en la lectura, y de repente vi que estaba saliendo el sol y me quedé sumamente sorprendido porque dije, no puede ser, perdí la noción del tiempo. Eso es increíble. Y ya cuando empecé, es como si estuviera despertando, pero sabía que estuve despierto, pero estaba despertando porque regresé a la realidad, básicamente. Me quedé más sorprendido porque dije, wow, esta es la señal que Dios me está mandando. Porque te acuerdas que yo había pedido una señal, por favor, ayúdame, ilumíname, muéstrame el camino. Ya sabes, mis padres fueron siempre, ah, amaron a Dios siempre. Entonces yo tenía, o sea, es una costumbre, ¿no? Entonces dije, increíble. Y después dije, esto es de Dios, porque fíjate, cualquier otro libro que yo leí después del primer libro, Tus zonas erróneas, que me tocó el alma, ningún otro libro había hecho algo parecido hasta este libro. La diferencia es que con este libro no lloré, pero sí me tocó. Me hizo sentir como que me estoy librando de este peso, me estoy librando de un futuro incierto, de un futuro pesado, de un futuro, por seguro, am, infeliz. Entonces dije, gracias a Dios, esto es lo que quería, esto es el material que yo siempre he estado buscando. Y dije, esto es lo que voy a hacer para el resto de mi vida. Y recuerdo que fue como otro juramento, fíjate, yo siempre me la paso jurándome cosas, prometiéndome cosas, ¿no? Y gracias a Dios, la mayoría del tiempo las cumplo.
Me juré que iba a dejar la escuela para empezar a educarme en lo que más amo. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Dejar la escuela, no estoy diciendo dejar de educarme. Al contrario, estoy empezando una nueva educación por mi propia cuenta, donde no necesito que una institución me dé un título, me dé un certificado y que me diga que hice buen trabajo. No, nada de eso. Al contrario, eso ya para mí fue como un calabozo. Me estaba esclavizando yo mismo. Entonces, todo eso me liberé. Todo lo que voy a hacer de aquí para adelante, dije, es porque amo este producto, este pensamiento, y dije, voy a empezar trabajando, voy a regresar a trabajar en la construcción para aprender las cosas que me faltaron porque ya había aprendido mucho de construcción. Me metí a trabajar con un contratista, me metí a agarrar clases de electricidad, plomería, estructura, leer planos, todo lo que se necesita para construir una casa. Y con el señor este, el contratista, construimos muchas casas. Básicamente yo aprendí a hacer una casa desde abajo hasta arriba. Fue una de las cosas que me gustó trabajar con este contratista, porque muchos contratistas se dedican a una cosa y con este contratista hacíamos todo. Restaurábamos casas victorianas y las construíamos desde abajo también. Trabajé con él como 6 años. Él ya sabía que yo me quería independizar y me dijo, yo te voy a ayudar en lo que pueda, pero yo me enfoqué ya independiente a trabajar con clientes de dinero, restaurar mansiones y sí hacía unos trabajos por ahí con personas que no eran ricas, pero me enfoqué mucho, la mayoría, 90% con personas multimillonarios, por varias razones, pero estaba muy cómodo y me di cuenta que poco a poco estaba haciendo como muy flojo para trabajar en mi compromiso de ayudar a otras personas. Entonces, la idea fue aprender todo lo que tengo que aprender de negocios, de superación personal, éxito. Fui a muchos seminarios, leí muchos libros, agarré clases en línea y después, cuando empezó lo del Internet, empecé a investigar cómo funciona el Internet y negocios del Internet. Y lo que me fascinó mucho del Internet y que dije, lo voy a tener que implementar en mi futuro, porque dije, ¿te acuerdas? Dije, fui a muchos seminarios. Para ir a un seminario tienes que perder cuando menos 2 días de la semana. Viernes, sábado, domingo. Entonces, si trabajas sábado, viernes y sábado, pierdes viernes y sábado. Tienes que ir a algún lugar, pagar por hospedaje, comida y gastos extras, ¿no? Y tienes que ir presentable. O sea, básicamente es mucho ajetreo. Y cuando empezó a salir lo de hacer seminarios en línea, me fascinó mucho porque dije, increíble, esto se puede hacer a gran escala. ¿Y cuánto nos vamos a ahorrar las personas que estamos dirigiendo una clase en línea y las personas que atienden lo que se pueden ahorrar de no perder días de trabajo, no tener que pagar el transporte y también hospedaje, comida? Imagínate cuando multiplicamos todos estos componentes y lo multiplicamos entre las personas que nos juntamos, ¿cuánto nos ahorramos y cuánto vamos a poder multiplicar
exponencialmente porque lo que estamos aprendiendo se va a hacer más rápido. Digamos que, por ejemplo, yo tengo la clase todos los días y entonces en las tardes las personas que se pueden unir solamente tienen que agarrar su celular y se meten a la clase. Y esa sabiduría, ese entendimiento y esa información llega más rápido y más rápido la aplican. La otra cosa que me fascina tanto son los cursos. Yo tengo un curso nada más para empezar. Entonces, imagínate, una persona compra mi curso, no tiene que estar a una hora. Por ejemplo, en esta hora que estamos aquí, todos estamos juntos porque tenemos que coincidir con esta clase, porque está en vivo. Pero en un curso, agarras tu curso, te metes a la clase a cualquier hora del día, de la noche, miras el video, es un video por clase, y después haces la tarea, hacemos una llamada a cualquier hora que es conveniente para las dos personas, hablamos de lo que está pasando, componemos la trayectoria, hacemos un plan y seguimos adelante. Esa es la forma más eficaz, más acelerada, más barata que podemos crecer juntos para poder superarnos y lograr cosas como comunidad en conjunto. Eso es lo que siempre me fascinó y ahí es donde estamos ahora, en este momento. Yo estoy aquí enfrente de ti por todos estos años que invertí para poder ayudar a mi gente. Ese juramento que me hice cuando leí el libro, mi primer libro, y cuando leí mi segundo libro, o sea, yo lo considero mi segundo libro que me estaba llamando, ¿no? Que me estaba aclarando mi ah, misión de vida, yo le llamo. Ok, amigos, entonces, ahí es donde estamos. Voy a entrar a compartir algo aquí que es importante. Quiero que recuerdes que yo empecé hablándote de la mente y siempre me ha fascinado cuando empezamos a estudiar cosas que son importantes en la vida, especialmente si queremos tener éxito, digamos, negocios o en cualquier otra área de la vida, nos damos cuenta que la mente es lo más importante. Y yo he concluido que la mente es el regalo más grande que nos ha dado Dios. Y si tú no crees en Dios, entonces que piensa que es, o sea, la naturaleza, como quieras tomarlo. Pero hay algo aquí que es, puede ser confuso porque es cuando estás engranando la forma de pensar, fíjate, cuando tenemos la habilidad de pensar, nos damos cuenta que Dios es lo más importante. Entonces, la habilidad de pensar no es lo más importante que tenemos, es Dios, el Dios mismo que nos dio la habilidad de pensar para que podamos darnos cuenta que es Dios lo más importante. ¿Te das cuenta? Por eso eh, es como un ah, juego de mente, ¿no? ¿Qué es primero? Y después, una vez que lo entiendes, te quedas admirado. ¡Wow! Nunca lo había pensado así. Entonces, fíjate, primero Dios, lo más importante, la habilidad de pensar, número dos, y después, yo creo que el regalo número tres de esta, en esa secuencia es este, el tiempo. Porque el tiempo, por eso te dije que te respeto y respeto tu tiempo, y por tu tiempo que me estás dando,
Te voy a dar lo mejor de mí, que es mi tiempo y lo que he aprendido, lo que he acumulado aquí, que es mi mente. Te lo estoy regalando, básicamente. Y después hay muchas cosas detrás de todo esto, mucho significado y mucho plan. ¿Por qué estas cosas están diseñadas de esta forma? ¿Ok? Entonces el tiempo es el regalo, uno de los regalos más importantes que tenemos. Entonces ya no lo podemos recuperar, pero tenemos el privilegio de vivirlo. Y cuando lo entendemos, lo apreciamos tanto que hacemos lo posible por no desperdiciarlo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Son las bases de todo. Por eso te dije, te aseguro que con lo que vamos a aprender aquí, es por seguro que vas a tener éxito. Porque una vez que entendemos esto, no hay otra cosa más importante. Fíjate, esto no lo voy a leer. Aquí. Yo tuve el privilegio de aprender este pensamiento que está aquí, que voy a compartir contigo, cuando me estaba dando cuenta que era una persona que iba a lograr mucho en la vida, pero si no tenía cuidado, me podía destruir, autodestruir. Yo pude ser multimillonario, eh, no sé, como a los 20 y algo de años, pero después me di cuenta que si hubiera cedido y si hubiera escogido ese camino, ¿te acuerdas que te dije, cada decisión es un ladrillo para construir nuestro destino, nuestro futuro, o destruirlo? Me di cuenta que si hubiera seguido ese camino, hubiera hecho mucho daño a muchas personas y a mí mismo me hubiera autodestruido. Es más, no, creo que no estuviera con vida, pero te voy a explicar por qué. Este pensamiento, y yo creo que también Dios me libró, ¿ok? Proverbios 3:13 al 18. Dichoso el que haya sabiduría. Uy, ¿qué dice? El que quiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en su sendero hay paz. Imagínate, ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Fíjate, me di cuenta, en otra versión dice algo así. Me gusta más la otra versión. Dice, adquiere sabiduría y entendimiento y el oro y la plata te seguirán por consiguiente. Cuando entendí esto dije, wow, este es un secreto sumamente valioso, es un tesoro, porque fíjate, a mis 20 años y algo, yo no era una persona sabia, no tenía entendimiento, yo considero que era un animal salvaje. El único regalo que tenía era la mente que Dios me regaló y que gracias a Dios tuve la disciplina y tuve la intuición de empezar a leer para empezar a autodirigirme, autocontrolarme. Imagínate un animal salvaje que no tiene autocontrol, no tiene entendimiento. Entonces, de forma 100% ciego, creo que Dios me salvó.
Y cuando vi estas escrituras dije, Dios mío, gracias. Y entonces dije, me voy a dedicar el resto de mi vida a adquirir sabiduría. Las riquezas, si vienen bien, y si no, pues voy a estar bien, porque la sabiduría, cuando tienes sabiduría, tienes la mayoría de cosas que necesitas en la vida, básicamente. Entonces, y cuando estoy hablando de riquezas, estoy hablando, cuando yo quería riquezas, pero riquezas en materiales, pero por obtener sabiduría adquirí riquezas verdaderas, que vienen con dinero, obviamente, pero no es la parte más importante. Por eso es importante entender las bases, porque si queremos ser exitosos en la vida, ninguna persona que dice que tiene verdaderas riquezas, éxito verdadero, esto es parte de su vida, ¿ok? Voy a compartir unas cosas más, pero déjame ver qué más tengo aquí. Ok, por ahora solamente te los voy a presentar. Esto es del libro Tu Piense y hágase rico, el doctor Napoleon Hill. Aquí habla de las 12 elementos que constituyen verdaderas riquezas. Y lo voy a leer rápidamente y lo vamos a tratar mañana en la clase. Uno, una actitud mental positiva. Óptima salud física. No voy a mencionar el nombre, tú lo vas a seguir conmigo. Armonía en relaciones humanas. Libertad de miedo. La esperanza de logros en el futuro. La capacidad de aplicar la fe. Disponibilidad de compartir mis bendiciones con otros. Estar envuelto en un trabajo de amor. Es lo que estoy haciendo en este momento contigo. Una mentalidad abierta a todos los temas con todas las personas. Completa disciplina. Sabiduría con la cual entender a las personas. Y fíjate, al final, libertad financiera. Todo esto te lleva a la 12. O sea, mejor dicho, la 12 viene con todo esto. Amigos, los quiero mucho. Nos vemos mañana en la clase y les mando un abrazo. Adiós.